Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Aquí a mitad de semana. A mitad de semana, esto va más rápido que ligero, así que vamos dando pasitos, ¿verdad?, de fe, poquito a poquito en este caminar que con mucha alegría queremos compartir todas estas tardes con ustedes. Así que un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde por Católica Radio 88.9 y a través también de las redes sociales. Hora de la misericordia, y también una misericordia que es estudiosa. Que es estudiosa, así mismo es, y que nos va indicando el camino, esa dolorosa pasión, ¿verdad?, que contemplamos en el Rosario de la Divina Misericordia, pues se convierte en un camino de fe para cada uno de nosotros y en una salvación del Señor para cada uno. Dolores que atraviesan la historia, dolores que atraviesan las personas, las comunidades, pero que iluminadas desde el magisterio de la Iglesia, producen, como dice este capítulo 3 que estamos iniciando en el diálogo, a la salvación, basado y fundamentado en la ley y en la gracia. Oramos y día dedicado ¿a qué? A San José, año de San José. Ven, Espíritu Santo. Purifica la Iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer dábamos, Padre, inicio a este tercer capítulo de esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que lleva, ¿verdad?, por título La vida en Cristo, este tercer capítulo, y vamos dando pasitos, ¿verdad? Veríamos la dignidad humana, luego la comunidad humana, y en este tercer capítulo entonces la salvación de Dios, la ley y la gracia, que iniciábamos en el programa ayer casi al finalizar. Por eso vamos a repetir este numeral 1949. Ubicándolo en que estamos estudiando la tercera parte del Catecismo de la Iglesia. Recordemos que está sectorizado en 4 partes: lo que se ha de creer, lo que se ha de celebrar, lo que se ha de vivir y lo que se ha de orar. Estamos en esta parte de lo que se ha de vivir. Y por eso el tema de este capítulo 3 es la salvación de Dios, la ley y la gracia. El hombre llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Así que partimos del principio de que el hombre, el ser humano, está llamado a ser feliz, a la bienaventuranza. Pero también partimos de la experiencia de que está herido por el pecado y necesita la salvación de Dios. Y esa ayuda de Dios, esa ayuda divina, le viene a través de Jesucristo, por esa ley nueva que nos dirige, el mandamiento del amor, y sobre todo por la gracia que nos sostiene. Y por eso, citando al apóstol Pablo, la Iglesia ha elegido esta frase: trabajen con temor y temblor por su salvación. Es un trabajo, es un combate, es una búsqueda, pues Dios es quien obra en ustedes. ¿Qué es lo que obra Dios en nosotros? El querer, el deseo, pero también el obrar como bien le parece. Entonces nos va guiando, nos va orientando. Y por eso ayer citábamos que esta frase también se utiliza mucho en la liturgia, sobre todo en las ordenaciones. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a feliz término. Y ya desde el bautismo Dios ha comenzado esa obra buena en nosotros y confiamos que la lleve a feliz término cuando nos encontremos cara a cara con Él, pese a las limitaciones y debilidades que podamos tener. Por eso viene el Señor Jesús en nuestro auxilio. Este tercer capítulo, Padre, tiene 3 artículos, y el primero de estos 3 artículos es la ley moral. Así que vamos a ver la ley en clave moral. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Se la puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios.
prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Así pues, partimos del principio de que la ley moral es obra de la sabiduría divina. Recordemos que para nosotros decir sabiduría divina es decir Jesucristo. Jesucristo, que es la palabra de Dios que ilumina nuestras vidas. Por eso dice, se la puede definir en el sentido bíblico como una ¿qué? Instrucción paternal. Es decir, una enseñanza que se da con cariño, como un padre habla a su hijo. Una pedagogía de Dios. Padre y maestro. Enseña, orienta, acompaña. Y por eso dice, prescribe al hombre los caminos. ¿Prescribe qué? Caminos. ¿Qué más? Las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. El número primero decía, el hombre está llamado a la bienaventuranza. Por lo tanto, a través de esta ley, se le prescribe al hombre ese camino, esas reglas que te han de llevar a la bienaventuranza prometida, esa felicidad eterna que anhelas. Ahora bien, como consecuencia, proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Le dice, este camino no puedes seguir porque te aparta de Dios y ciertamente del amor que Dios te tiene. Y si no tienes amor, no eres feliz. Si no eres feliz, pues, utilizando un lenguaje eclesiástico, te condenas. Estás en el infierno, utilizando una palabra más bíblica, bíblica o eclesiástica, ¿verdad? Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Por lo tanto, es firme en sus preceptos. Esto es lo que hay que hacer. Pero además hay amabilidad. Te motiva para que puedas vivir fiado de la promesa de Dios, que dice, te voy a ayudar si sigues la ruta que te marco. La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Entonces, la palabra ley, ¿cómo se define? Como una regla, una orientación, un mandato de conducta de lo que tienes que hacer. Y esto está proclamado por la autoridad a quien le compete la búsqueda del bien común. Siempre lo mismo. Si vivimos y aplicamos el bien común, vamos a ser felices, bienaventurados. La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas, para su bien y con miras a su fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Entonces la ley moral supone, da por sentado, que hay un orden racional, es decir, unas claves que tú puedes entender desde la cabeza, desde lo que piensas, entre las criaturas. ¿Y para qué están establecidas? Para su bien y con miras a su fin. ¿Cuál es su fin? Por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. ¿Cuál es su fin? La felicidad. Y esa felicidad me lleva al bien. Y eso entonces se logra por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Por el poder, la autoridad que Dios tiene. Porque hay una verdad que se desarrolla, me guía, es sabia y lógicamente muestra el amor, la bondad de Dios. Entonces, la ley moral supone ese orden racional. La ley, como palabra, es una regla. ¿Una regla de qué? De conducta. Por eso dice, ¿qué la ley dice? ¿Qué quiere decir que la ley dice? Que es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente que busca el bien común. La ley moral es la que está inscrita en el corazón y por lo tanto supone un orden racional. No pueden ser cosas irracionales. No puede ir en contra de la razón, del buen sentido. Y esto te lleva ¿a dónde? A la búsqueda del bien y al fin último. ¿Cuál es ese fin último? Que seas feliz. Y esto lo logramos con el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, nuestro Creador. Toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. Entonces, toda ley, nosotros la miramos desde esa ley eterna que fundamenta. ¿Quién da la ley eterna? Dios. Una ley sencilla, no matarás. El no matar, ¿por qué? Porque Dios es vida, tiene su fundamento ahí. Y de ahí dimana todas mis acciones a favor y en defensa de la vida.
La ley es declarada y establecida por la razón como una participación en la providencia de Dios vivo, creador y redentor de todos. Léalo otra vez, por favor. La ley es declarada y establecida. Se declara y se establece. ¿Por qué? Por la razón, es decir, por la cabeza, por el pensamiento, como una participación en la providencia del Dios vivo, creador y redentor de todos. Por lo tanto, una manera de participar de esa providencia de Dios que vive, que además es creador y redentor, y por eso está ordenada en la razón. Como está ordenada desde la razón, a esto se llama ley. Esta ordenación de la razón es lo que se llama ley. Así que, ordenación de la razón, que es la ley, la ordenación de la razón, de mi pensamiento, de lo que yo llevo y busco en razón del bien personal y comunitario. Recuerden que es un bien común. Mi bien personal no puede estar por encima del bien común. Es que a veces la gente, es que esto me viene bien a mí, sí, pero no viene mal a los demás. Poner música a las 4 de la mañana, que a mí me viene bien, ¿y a los demás? Claro. Entonces tiene que verse con la razón, tiene que ver una cabeza, algo que ayude a todos. Por eso en esa alianza, Padre, que Dios hace con el pueblo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, y dice, grabaré la ley en su corazón, en todo su ser, en el interior. En el interior, por eso es esa, ¿qué es la conciencia? Eso que está grabado. Esa lucecita que, como que tú estás haciendo una cosa y tú dices, esto como que, Sí. Esa luz, esa es la ley que Dios ha grabado en nuestros corazones. Sentido común. Y por eso es que hay momentos en nuestra vida que podemos cometer a hacer algo y hay una conciencia ahí que nos está moviendo. Espérate, hiciste bien, hiciste mal. Y si hay duda, uno pregunta. Pero si hubo duda cuando lo realizaste, no hay maldad. Ahora, una vez que conoces lo que hagas después, porque fue libre y consciente. Es consciente. Ya yo lo sé. Por lo tanto, si antes dudaba. Por eso lo que es desconocido al ser humano, no hay maldad, no hay pecado, pero ya cuando entonces uno amplía ese conocimiento por la razón, pues entonces sí, ya hay entonces una acción de pecado. Y uno puede entender las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque no saben. Si tú sabiendo haces una cosa, eso es maldad. Y cuando uno hace una cosa sabiéndola y de maldad, eso se llama perversión. Si no lo sabe, es una equivocación. Claro. Que estuvo mal, pero ya aprende uno. La próxima vez, por eso cuando un niño se equivoca, lo estamos educando, no lo vuelvas a hacer. La próxima vez que lo haga, ya te lo advertí. No, y eso mismo pasa, Padre, en el caminar de la fe también. A veces damos por hecho que todo fiel cristiano católico conoce la catequesis, conoce la enseñanza, y entonces a veces podemos crear unos juicios nosotros, pero ¿qué sucede aquí? Yo recuerdo, yo no sabía mucho esto del bautismo de agua, ¿ves? Cuando yo empiezo a escuchar esto, yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y comienzo a preguntar y me dicen, es que antes, por los procesos que se daban, los sacerdotes no llegaban con tanta, no estaban constantes en los lugares, y pues se elegían unas personas y se preparaban, y estos a la misma vez realizaban los bautismos, ¿verdad?, en las comunidades, pero con la idea de que cuando hubiera un presbítero, pues se realizara, se culminara el bautizo como tal, porque ya había, la importancia del bautismo es echar el agua, ¿no? Es decir, si pudiendo llevar a un niño a bautizar fuera de una condición de gravedad, no vale ese rito de agua. Pero si es un peligro de muerte, sí vale. Correcto. O sea, la iglesia es la que pone la intencionalidad. Entonces a veces hacen muchos bautismos de agua pudiendo llevar al niño. Eso no vale. Correcto. Eso no vale. Y entonces yo decía... Como sacramento, ¿se entiende? Yo escuchaba todo esto y yo decía, pero es que a mí me intriga esto. Entonces, pues vamos a orientarnos para poder orientar. Y entonces ya ahí el desconocimiento, o por una práctica que se llevó a cabo, se continúa realizando. Pues porque mi abuelo lo hacía así, mi abuela lo hacía así, mi mamá lo hacía, pues yo lo voy a hacer. Entonces se va pasando de generación en generación, pero lo que hace falta es catequesis.
Y entender que es el bautismo. Ujú. Y la iglesia tiene una forma de realizar ese bautismo solemnemente a través de un ministro cualificado o de una persona que tiene la misión que da el obispo para poder ejercitar. Porque el obispo en determinado momento puede darle misión a un catequista, por ejemplo, o un laico en una comunidad. Porque tardan tantos meses en llegar, hay niños que están en peligro de ellos, entonces se le autoriza y el sacramento es válido. Ahora bien, los ritos complementarios se dan cuando llega el diácono, el ministro ordenado, y ahí se da el culmen. ¿Cuáles son esos ritos complementarios? La unción, la vestidura blanca y la luz. Correcto. Lo demás, el agua, que es el signo de la alianza en sí, se puede realizar. El hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. ¿Por qué? Porque es un Ser humano. animal dotado de razón. Por eso es ser humano. Animal dotado de razón, ¿verdad? Capaz de comprender y de discernir, regular su conducta disponiendo de su libertad y de su razón en la sumisión al que le ha sometido todo. Por eso cuando uno dice, mira canto animal, sí, pero con razón. Siempre coge con su picardía, con razón. Es decir, que con razón es una mirada, no, que estoy dotado de razón. De razón, pienso. Eso es lo que nos distingue. Los perros no piensan, los gatos no piensan. Ay, es que saben más que, ese perro es bien inteligente. No, el perro tiene instinto, que es distinto. El gato tiene instinto. El animal se deja llevar por sus instintos, pero este animal dotado de razón es un ser humano. Así que cuando te digan animal, recuérdate, dotado con razón. Ay, Dios mío. O no dotado con razón, sino dotado de razón, que es distinto. Canto animal, dotado de razón. Ay, Dios mío. Las expresiones de Esto me recuerda un cuento, yo sé si lo comenté el otro día, pero lo repito, de Gandhi. O sea, Gandhi tenía un maestro que le hacía la vida de cuadrito, hacía la vida imposible, imposible. Y él buscaba la forma, ¿verdad?, de acercarse al profesor, de buscar, pero él como era tan racista, este profesor, cuando él estudiaba en Inglaterra, pues entonces un día están en el comedor y llega Gandhi, estudiante universitario, ve al profesor en una mesa sentado solo porque no había quien se le acercara a este señor por su carácter. Y entonces dijo, yo me voy a acercar, me lo voy a acercar. Y llegó y cogió su comida y fue y se sentó en la mesa. Y entonces el profesor lo miró a la cara y le dijo, los pajaritos no comen con los cerdos. Y Gandhi se le quedó mirando y le dijo, por eso me voy volando como un pajarito. Animal que razona. Le digo en otras palabras, el cerdo es usted, yo soy el pajarito. Correcto. Otra vez, al otro día tenía un examen y el profesor no se quería quedar con la estocada, ¿verdad? Y entonces reparte los exámenes y no le puso nota, solo firmó el papel. Le dijo, aquí tiene. Y entonces Gandhi se le quedó mirando y le dijo, aquí tiene. Ay, ¿cómo era la frase? Estoy tratando de recordar la frase literal, porque es que es bien curiosa la respuesta. Dice, aquí tiene usted. Y dijo, y parece un animal. Y firmó como animal, algo así le digo. Entonces el otro le digo, se quedó mirando y dijo, profesor, dígame, no me puso la nota, pero lo firmó. Pícaramente, ¿no? El profesor que se quería desquitar, pero este hombre le estaba dando una lección más. Salió escamado, porque ahí es donde tienes un animal con razón. Entonces es interesante la frase, ¿no? El hombre, ser humano, es el único entre todos los seres animados que pueden gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. Animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, regular su conducta, sus acciones, disponiendo de libertad y de su razón en la sumisión al que le ha sometido todo. Y este sometido todo, pues es el Creador, ciertamente, ¿verdad? Las expresiones de la ley moral son diversas.
y todas están coordinadas entre sí. La ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes, la ley natural, la ley revelada, que comprende la ley antigua y la ley nueva o evangélica. Finalmente, las leyes civiles y eclesiásticas. Entonces este número nos explica las expresiones de la ley moral y nos dice precisamente son diversas y todas están coordinadas entre sí. Por ejemplo, la ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes. Tenemos entonces que la ley eterna, la fuente es Dios. La ley natural es la ley revelada que comprende la ley antigua y la nueva ley o la del Evangelio, que son las leyes que brotan del amor, y finalmente las leyes civiles y eclesiásticas. Hay una gradualidad y en la medida en que la vamos conociendo vamos adquiriendo sabiduría y vamos mejorando nuestro comportamiento. La ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Cristo le da plenitud. ¿Por qué? Ya veremos. Jesucristo es en persona el camino de la perfección. En nuestra fe así lo afirmamos. Es el fin de la ley, porque solo Él enseña y da la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Por lo tanto, en Jesucristo encontramos la perfección plena. ¿Por qué? Porque Él enseña y da la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia de Dios? El bien común. ¿Cuál es ese bien común que Dios quiere para toda la humanidad? Que se salve, la bienaventuranza. ¿Cómo yo logro la salvación? A través de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El camino. Pero además de camino es mi verdad. Y si recorro ese camino y acepto esa verdad, tengo vida. Tres palabritas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Viendo este primer artículo sobre la ley moral, viene otro momento, esta ley moral natural. Vamos a ver entonces la ley natural. ¿A qué entendemos por ley natural? Natural viene de naturalmente, de naturaleza. Vamos a ver qué quiere decir esto. En el 1954, el hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. Entonces, ley natural, ley moral natural. Un principio. El ser humano participa de la sabiduría y la bondad del Creador que le confiere, le ha dado al ser humano el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse. Así que tenemos dos claves. Tú tienes el dominio de tus actos y la capacidad de gobernarte. ¿Con miras a qué? A la verdad y al bien. Por lo tanto, tu mirar, mi mirar, naturalmente debe ser el de tender a la verdad, a la búsqueda del bien. Ahora bien, ¿verdad? Por eso dice que participa de la sabiduría y la bondad del Creador. Dios me ha creado, me ha hecho partícipe de su sabiduría, de su conocimiento, y por lo tanto yo actúo conforme a este conocimiento por bondad, lo hago por amor. Esa es la parte que Dios me ha dado como creador, esa capacidad. Además, la ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Entonces, la ley natural expresa el sentido moral original que me permite a mí, ser humano, discernir mediante ¿qué? Mi razón. ¿Qué tengo que discernir? Lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y eso lo puedo hacer naturalmente, porque Dios me ha hecho partícipe. Esa es la lucecita que decíamos, ¿verdad? Sí. Por eso nos dirá: la ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. La razón humana es la que me ordena hacer el bien y evitar el mal. Por lo tanto, asumir el amor, y esto todo con libertad. Por eso me prohíbe pecar, actuar en contra de mi conciencia y actuar en contra del amor. Pero esta prescripción de la razón humana
no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. Entonces, esta razón humana no tendría fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta. O sea, el fundamento está más allá, por encima de mi razón. Lógicamente está en Dios. A nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. Yo someto mi espíritu y mi libertad, ¿a quién? A esa voz y a ese intérprete más alto. En definitiva, en nuestro caso, a Dios. Pausamos y regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Face Look, el look de la fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tizol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradiopr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar.
Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 Los cuatro. Moverás las montañas. Caminas sobre agua. Caminas sobre fuego. Continuamos compartiendo con ustedes, ¿verdad? En su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito, el Catecismo de la Iglesia Católica, esta tercera parte, lo que vivimos, ¿verdad? Sabemos que es lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que oramos. 4 partes que está sectorizado el Catecismo, y estamos en la parte de lo que vivimos, y esta parte de lo que vivimos es la vida en Cristo. La tercera parte, 3 capítulos, y nos encontramos en este momento, en este tercer capítulo, que es la salvación de Dios, la ley y la gracia, y nos dice que el hombre llamado a la bienaventuranza, perverido por el pecado, necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Por eso, trabajen con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Y dentro de esto veíamos este primer artículo, la ley moral. Una ley moral que es obra de la sabiduría divina. Se le puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Viendo esta ley moral, pues tenemos la ley moral que es natural, que es lo que hemos estado compartiendo en este momento antes de la pausa. Vemos este camino, ¿verdad? Por eso el hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador, que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Sacando palabras claves entonces, el ser humano participa de la sabiduría y la bondad del Creador. Y esta participación le confiere dominio de sus actos y capacidad de gobernarse
Se me capacita a mí para yo tomar mis propias decisiones. Pero estas propias decisiones tienen que ser tomadas en miras a la verdad, que es objetiva, y al bien. Esta ley natural expresa el sentido moral. ¿Pero qué es sentido moral? El original. Vuelve al principio, que permite al ser humano discernir. ¿Y cómo discerno yo? Mediante la razón. ¿Qué es lo que discerno mediante la razón? Lo que son el bien y el mal, lo que es la verdad y la mentira. Y esto se va aprendiendo, pero desde esa lucecita, desde ese cosquilleo que tenemos interiormente. Por eso dice, la ley natural está ¿dónde? Inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Cada persona lo lleva dentro. Por eso uno sabe si está actuando bien o está actuando mal. Cuando hay duda, no hay pecado, porque no hay conocimiento, no hay maldad. Por eso dice, pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. Entonces, nuestro espíritu y nuestra libertad están sometidos a alguien superior. ¿Quién es ese superior? Dios. Por eso lo llamamos creador y nosotros somos criaturas. Esa es la diferencia. Él me ha marcado el camino, yo sigo sus senderos, y en la medida en que yo siga sus senderos voy a vivir y voy a descubrir la bondad, el amor, y viviré en la verdad. ¿Quién me descubre todo esto? El gran maestro. ¿Quién es el gran maestro? Jesús, porque Jesús es la verdad. Y si acepto esta verdad que Él me enseña, yo tendré vida, y esa vida será abundante. Todo un proceso, todo un camino. Y es interesante porque no es tan fácil entenderlo a la primera. Uno tiene que darle vuelta. ¿Cómo es el asunto? Espérate, ¿cómo es esto? Y uno intuye, y desde esa intuición va respondiendo. Entonces, por eso es que hay duda, y cuando hay duda, uno recurre a alguien que le pueda orientar. Esa es la función de algunos en la iglesia que tienen el magisterio, la educación de la comunidad, a distintos niveles. En un primer nivel están los padres, en un segundo nivel están los catequistas, tercer nivel presbíteros, diáconos, teólogos, obispos, el Santo Padre a nivel de la Iglesia Universal. Entonces nos vamos ayudando mutuamente a entender la verdad de la salvación que está en la búsqueda del bien, que no es solo para mí, sino un bien común. Yo creo que algo interesante, Padre, de este tema que estamos tratando, ¿verdad? Y creo que ayer lo comentábamos, hasta qué punto nosotros podemos comprender lo que estamos aquí, ¿verdad? Compartiendo con todos nuestros radioescuchas, como también nosotros que hacemos este camino, en este diálogo que tenemos todos los días, podemos entonces también comprenderlo para poderlo llevar a los demás. Yo estoy aquí leyendo con usted comenta, ¿verdad? Nos va iluminando, nos va catequizando, y a mí mi loca de la casa empieza a pensar y a hacer un camino también en este proceso. Entonces sería interesante, ¿verdad? Que los radioescuchas nos escriban y digan, estoy comprendiendo, no estoy comprendiendo, necesito que me expliquen un poquito más sobre esto, ¿verdad? Para nosotros hacer un camino juntos con ellos. Por eso es tan importante formarse. Y fíjate que el verdadero catequista a todos los niveles es el papá y la mamá. Si el papá y la mamá, que han fabricado lo mejor que pueden fabricar un ser humano, que es otro ser humano, toma conciencia de que no solo hay que educarlo o enseñarle a lavarse los dientes, a ir a la escuela, a comer, a vestirse, sino también ese trabajo artesanal de ir sembrando la fe, pues vamos poquito a poco, y por eso hay que sentarse. Y claro, a veces no tenemos la profundidad profunda de un teólogo, pero sí tenemos el sentido común, y el sentido común es esa lucecita. ¿Y dónde bebemos nosotros de ese sentido común? Cuando nos reunimos en asamblea de fe, sobre todo los domingos. Por eso es tan importante participar en la Eucaristía, porque desde la palabra de Dios, el predicador, el pastor de la comunidad, te va orientando
Pero a veces no basta con eso, entonces uno necesita un poquito más. Y por eso se motiva que la gente pues participe. Era el camino que hacíamos en la Pascua: sin el domingo no puedo vivir. Es correcto. ¿Cómo explicarle a un niño la importancia del domingo? Porque es que en el domingo yo encuentro el gran momento para encontrarme con Dios y celebrar su amor, que me nutre con su palabra, que no lo entiendo todo de golpe y porrazo, pero esa palabra semanal va cayendo. Y si tengo la oportunidad de leer los textos bíblicos de cada día y meditarlos un ratito, cada vez más. Pero aún tengo hambre y entonces me voy a la parroquia o escucho un curso de formación. Y esos cursos de formación nos van ayudando a entender cada vez mejor las verdades de nuestra fe. Para eso es el catecismo. Correcto. La ley divina y natural muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. Así que esa ley divina, porque viene de Dios, pero que también es natural porque está inscrita en nuestros corazones, muestra al hombre que un camino que hay que seguir. ¿Para qué? Practicar el bien y alcanzar su fin. Jesús dice: yo soy el camino. ¿Qué quiere decir? Que me está enseñando a practicar el bien y alcanzar el fin. ¿Cuál es el fin? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La bienaventuranza. ¿Qué es la bienaventuranza? La felicidad total. Yo solo no, en comunidad, porque somos un pueblo que camina. Y en este tercer capítulo, ¿verdad? En esta tercera parte y estos 3 capítulos que estamos compartiendo con ustedes, fíjense en que llevan una misma línea. La palabra bienaventuranza está en los 3 momentos. Cuando vamos leyendo cada introducción, vamos viendo la bienaventuranza. Por ejemplo, cuando leíamos... Y bienaventuranza quiere decir, serás feliz, serás dichoso. Aquí nos dice, llamados a la bienaventuranza. Felicidad plena, será a la dicha total. Esa dicha total, esa felicidad plena es la vida eterna, la vida que no se acaba. Y para eso fuimos creados, para ser felices. ¿Quién nos da esa vida? Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y desde esa vida yo acepto una verdad. Para aceptar esa verdad tengo que recorrer un camino. ¿Quién me enseña el camino? Jesús. Y estamos dándole vuelta. Volvemos al principio y al principio. Es la misma cosa. Lo que pasa que, como hemos dicho otras veces, tenemos el rompecabezas, nos falta el mapa. Y por eso es que somos bien repetitivos en cierta área, porque aquello que se repite se nos va quedando, no solamente en la mente, sino también en el corazón. Y se hace vida. Decía San Hilarión, lo que tú piensas, lo comunicas y lo haces vida. Por eso hay que pensar bien, hablar bien y actuar bien. Por eso si piensas mal y hablas mal, actúas mal. Gradualmente. Claro, por eso, ¿verdad? Cuando nos confirmamos, nos convertimos en testigos, nos hacemos testigos. Eso que hemos visto, eso que hemos escuchado, lo transmitimos a los demás. Eso es así. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Entonces, la ley natural tiene los preceptos o mandamientos primeros y esenciales que rigen, que dirigen nuestra vida moral, nuestra conducta. Tienen por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. Entonces, la ley natural, ¿a dónde me lleva? A que yo entienda y comprenda naturalmente que mi raíz de esa aspiración plena y total, mi sumisión está en que yo me someta a Dios. Y esta es la gran lucha. No queremos aceptar que somos criaturas. Dios, que es definido como fuente y juez de todo bien. Así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. Es decir, el prójimo es el otro, pero el otro soy yo. Y en esa medida me voy, ¿qué? Desarrollando en una vida de gracia, porque Dios es mi centro y el prójimo. Amo a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Y ese es el resumen. Como compartíamos, ¿verdad? En el programa de ayer, que decía que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivir dignamente. Cuidando en primer lugar de su vida y de los medios que lo han de hacer feliz. De su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Dignamente feliz.
Pues si yo no tengo una vida digna, no soy feliz. Todo es lo mismo. Llegan al mismo punto. Ajá. Esta ley se llama natural, no por referencia, está expuesta en sus principales preceptos en el Decálogo. Los 10 mandamientos, las 10 palabras de vida. Esta ley se llama natural no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. Por lo tanto, es de la naturaleza. Los perros no tienen esos 10 mandamientos, eso es para nosotros, que tenemos razón, que participamos de esa sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Dónde pues está inscrita estas normas, sino en el libro de esa luz que se llama la verdad? Por eso la verdad es objetiva. Matar es malo, eso es una verdad. Si es en defensa propia ya es otra cosa, pero matar va en contra de lo esencial, de la clave fundamental, que Dios es vida. Y si Dios es vida, no quiere la muerte de nadie. Entonces, si yo mato, poniéndolo así bien sencillito, ¿verdad? Allí está escrita toda ley justa. De allí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia. No que ella emigre a él, sino que en él pone su impronta a la manera de un sello que de un anillo pasa a la cera, pero sin dejar el anillo. Esto es una comparación muy interesante. No lo entendemos del todo porque ya casi no lo vemos, pero vamos a explicarlo. ¿Dónde pues está inscrita estas normas? Sino en el libro de esa luz que se llama la verdad. Entonces la verdad es objetiva. Allí está escrita toda ley justa en la verdad. La verdad es una persona, es Jesús, por lo tanto lo que enseña Jesús es la verdad. De allí pasa al corazón del hombre, te lo transmite, la palabra que se te da, que cumple la justicia, es decir, la búsqueda del bien común. No que ella emigre a él, no es que emigra, que sale, no es que está inscrita, sino que él pone su impronta a la manera de un sello. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente, los reyes usaban una sortija. La sortija tenía un escudo. Ese escudo era el sello del rey. Y se lacraba, se echaba cera en un documento y se marcaba. Por eso dice, se pone su impronta, porque cada rey tenía su anillo. El Papa tiene un anillo, se llama el anillo del pescador. Antiguamente ese anillo del Papa servía para firmar, no, para lacrar, para sellar, para que esa carta, teniendo ese anillo, pero cuando se moría el Papa, rompían el anillo. O sea, tradición romper el anillo, cuando se moría el rey lo mismo, porque un documento que tenga ese sello es válido. Por eso dice, impronta la manera de un sello que se da, que de un anillo, la figura, pasa a la cera, pero sin dejar el anillo. Eso nosotros lo vemos ahora modernamente con estos inventos de los ponchadores. Yo como obispo tengo un ponchador. Un sello, es el sello. Ya no lo llevo en la mano. No tengo que lacrarlo. Algunos lo hacen, algunos obispos tienen el tipo para lacrar, ¿no? El mío no, el mío es más sencillo, porque ya tenemos otros medios. Eso es lo que quiere decir aquí. Pasa del anillo a la cera y ahí queda grabado. Por eso el sacramento de la confirmación es el sello, el sacramento del sello. Te ponen la cruz, te marca con la cruz. Son signos que se utilizaban en aquella cultura, que han pasado a nuestra liturgia y que hay que explicarlo un poquito para entender el sentido de todo lo que es eso. Pues entonces nos dice, la ley natural no es otra cosa que la ley, que la luz, ¿de qué? De la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley, Dios la ha dado al hombre en la creación. Repítalo porque es bien interesante, porque ahora se entiende desde el sello, ¿no? Dice, la ley natural no es otra cosa
que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. La inteligencia que Dios te ha dado, ¿quién la ha puesto ahí? Nosotros decimos Dios. Por ella, por la inteligencia, conocemos lo que es preciso hacer. Conocemos lo que es preciso hacer. Y además, y lo que es preciso evitar. Bueno o malo. Por eso, esta luz o esta ley, Dios la ha dado al hombre en la creación. Eso es regalo de Dios. Esta es nuestra fe. Todo ser humano tiene esa luz, esa inteligencia. Hay que desarrollarla. Hay que canalizarla. Y para eso está la ley escrita, la que inicia, los 10 mandamientos, las 10 palabras de vida. La ley natural, presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón, es universal en sus preceptos. Entonces es universal en los mandamientos son para todo el mundo, no es para mí y para ti, no, es para todo el mundo. No mates, es para todo el mundo, no es para mí solo, no es para los cristianos solo, es para todo el mundo. Es para todos. Y su autoridad se extiende a todos los hombres. No robes, es para todo el mundo, no es para unos sí, para otros no. Los blancos pueden robar, los negros no pueden robar. Los viejos pueden robar, los niños no pueden robar. No, eso es para todo el mundo igual. Expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales. Entonces expresa dignidad de persona, determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales. Porque mis derechos terminan donde empiezan los suyos. Y esto es importante, que a veces pisoteamos los derechos de los demás a costa de los míos. No, eso no se puede. Existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón, conforme a la naturaleza, extendida a todos, inmutable, eterna, que llama a cumplir con la propia obligación y aparta del mal que prohíbe. Recta razón, rectitud de intención. Yo tengo una intención, es recta. Eso que tú estás, ¿por qué tiene que ser recta? Porque está basada en la verdad, que es objetiva. Esta ley no puede ser contradicha ni derogada en parte ni del todo. Porque está fundada en la verdad, eso no se puede cambiar. Eso es básico, eso es fundamental. Y a veces nos tragamos las verdades o nos saltamos las verdades con una facilidad que tú te quedas como, pero como, no, que a mí no me... Es que eso no es así. Esto lo vemos, Padre, en los dogmas de la iglesia, son verdades de fe. Que evolucionan. La interpretación es progresiva, va madurando. Entonces, más que meter los dogmas en este momento, hay que pensar un poco en las acciones que estamos hablando, porque nos ayudan a entendernos como seres humanos. Entonces, si esto lo tenemos inscrito en el corazón, hay que tener cuidado, porque no es lo que a mí me venga en gana. Y por eso es que la lucecita nos dice, no está bien lo que dijiste, no está bien lo que hiciste, eso no estuvo bien. Es que instintivamente uno se siente intranquilo, uno se siente como que, ay, Dios mío, tal. Y ahí entonces empiezas en esa búsqueda y buscas orientación, buscas quien te guíe, expresas para sacarte esa espinita que tienes dentro y decir, pues mira, actué bien o actué mal. Y si actué mal, pido perdón y hago un propósito de actuar bien. ¿Y cómo voy a actuar bien? Pensando lo que hice, y volvemos a lo mismo. Pienso lo que hago, lo razono, ¿estaba bien o estaba mal? Lo digo, lo expreso para poder ejecutarlo positivamente. La aplicación de la ley natural varía mucho. Ahora la aplicación varía. Puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de vida según los lugares, las épocas y las circunstancias. Adaptada a la multiplicidad de las condiciones de vida, según los lugares, las épocas y las circunstancias. Le pongo, por ejemplo, el vestido. Lo que en una época, un tipo de vestido, no era apto, ahora es apto. Ha evolucionado. Palabras, por decir. Lugares. Entonces, uno tiene que ir mirando. Claro, a veces se confunde. Y los jóvenes, si no los educamos correctamente, perdemos o corren el peligro de que nosotros perdamos la ocasión de educarlos y ellos pierdan o se oculten ciertos valores que son transmitidos
y tienen que permanecer. Y lo compartíamos aquí en uno de los momentos, ¿verdad? Que eso que se aprende es lo que se transmite de generación en generación para que no se pierda. El respeto, por ejemplo. En una época había un lenguaje de respeto, ¿no?, que se manifestaba en las palabras. Por eso a veces los papás, un niño a las personas mayores dice usted, y cuando el niño dice tú, dice, ¿cómo se dice? Y el niño tú. Es un lenguaje, eso va cambiando, pero hablaremos mañana porque se nos acabó el tiempo. Hasta aquí llegamos, vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, que nos asista. Es un tema muy, podríamos decir, rico y además muy interesante, que en la medida que lo vamos pensando y dialogando, vamos profundizando. Vamos entonces a pedirle a San José que nos enseñe, que nos diga y que nos explique. Enséñanos, José. Cómo se es no protagonista. Cómo se avanza sin pisotear. Cómo se colabora sin imponer. Cómo se ama sin reclamar. Dinos, José. Cómo se vive siendo número 2. Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José. Cómo se es grande sin exhibirse. Cómo se lucha sin aplauso. Cómo se avanza sin publicidad. Cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe.